tener nuestro seminario, un seminario ahora de investigación que le llamamos justamente el Seminario de Investigación Cualitativa, donde, pues bueno, vamos a tratar de hacer algunos de los primeros ejercicios del programa en la escritura. Así que, pues bueno, les doy una cordial bienvenida. Creo que aún nos faltan uno o dos compañeros, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a ir comenzando y seguramente nuestros compañeros ahí se pueden sumar a lo largo de la sesión. Así que bienvenidas, bienvenidos. Vamos a estar hablando de la investigación cualitativa. Y bueno, lo primero que habría que decir es que pues existen muchos tipos de investigación cualitativa. Lo primero que tal vez tendríamos que mencionar es una clasificación que hace Mario Bunge sobre los tipos de investigación. Y la clasificación a la que estamos haciendo referencia tiene sentido un poco más basándonos en el objeto de conocimiento. Cuando el objeto de conocimiento es posible cuantizarlo, cuando es posible medirlo, ¿sí? Voy a pensar que analizamos un fenómeno donde medimos la altura. ¿La altura es medible? Sí. El peso es medible, la edad es medible. Pero después empezamos a ver que hay otros atributos más complejos. Por ejemplo, la felicidad. Alguien desea hacer un estudio sobre la felicidad y vemos que medir la felicidad no es exactamente posible. Porque el concepto de felicidad puede tener ciertas subjetividades. Entonces, cuando alguien dice que el mundo es más feliz, pues habría que preguntarnos cómo mide eso, ¿verdad? No es una tarea tan simple. La percepción puede variar. Entonces, ahí encontramos un objeto de conocimiento que no es cuantizable, que no es medible y que entonces tiene una característica cualitativa. Esto significa entonces que va a haber métodos para hacer investigación cuantitativa, aquellos que se pueden medir, y métodos de investigación cualitativos para aquellos que no son medibles. Inclusive, si somos mucho más rigurosos, conceptos como el aprendizaje nos generarían dificultades. Porque medir el aprendizaje no es una tarea simple. Podemos medir otras cosas. Podemos medir, por ejemplo, el aprovechamiento escolar. Podemos medir las aptitudes, el nivel de uso de memoria que tienen nuestros estudiantes o habilidades de cálculo, pero medir qué tanto aprenden no es una tarea tan simple, porque nuevamente el aprendizaje es un concepto muy amplio, que algunos de sus elementos no son palpables directamente, al menos no inmediatamente. Entonces, podemos ver cómo medir el aprendizaje ya para el nivel de investigación es una tarea que puede ser mucho más compleja, que no es solamente la calificación de una prueba, o no es solamente la calificación de un proyecto, o no es solamente un cálculo de operaciones matemáticas que hagan los niños. Se requiere mucho más. Entonces, para todos estos objetos de conocimiento que nosotros llamaríamos de corte cualitativo, no medibles, hay ciertas metodologías. Hay ciertas metodologías. Para estos objetos de conocimiento no medibles, se desarrollan en las metodologías cualitativas. Ahora, dentro de las metodologías cualitativas, nuevamente hay varias metodologías más. Es como una subclase. Y las que principalmente tienen impacto en la educación son aquellas que llamamos metodologías participativas. De hecho, en los últimos años en el mundo hay toda una corriente, una invitación
a que los profesores participen de estas metodologías. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en las metodologías de investigación participativas, los docentes participan en el proceso de la construcción del conocimiento. Esta es probablemente la característica más importante, que los docentes participan en la construcción del conocimiento. No es un conocimiento que solamente viene de los libros, no es solamente un conocimiento que viene de las teorías de diversos autores, sino que los docentes en su práctica contribuyen a la construcción de ese conocimiento. Y nosotros queremos que los docentes participen, nosotros queremos que los docentes sean investigadores. Entonces, esta perspectiva es muy adecuada para ello, lo que nosotros llamamos la investigación participativa. Bueno, vamos entonces a hablar un poco de esta investigación participativa, pero vamos a comenzar con un audiovisual para ir revisando algunos detalles y después vamos a seguir la exposición. Así que bueno, bienvenidas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Voy a apagar un poco la cámara para poder proyectar el audiovisual. Un momento, por favor, nada más. Y comenzamos. Muy bien. Entonces, como punto de inicio, vamos a ver este audiovisual en el que participa, nos narran una serie de experiencias que esperamos que sean del interés de todos ustedes, de La Voz Viva, de un grupo de educadoras en su jardín de niños. Muy bien, entonces voy a compartir. A ver si ya se ve por allá, les agradezco mucho. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, en un momento más comenzamos. Muy bien, vamos a pedirles mucha atención, tomar nota y después de este video vamos a dialogar un poquito sobre el video y desde luego sobre la investigación participativa. Bueno, pues ahora sí, adelante. La investigación de acción participativa es una herramienta metodológica muy poderosa que nos permitirá hacer personas críticas, personas que basadas en una sistematización de sus problemas y de las soluciones que han tratado de implementar, pueden tomar mejores decisiones. Nosotros en Laboratorios para la Vida hemos desarrollado un diplomado para docentes desde el preescolar hasta la universidad, donde les pedimos y les motivamos a conocer qué es la investigación de acción participativa y que la implementen en sus lugares de trabajo, tanto para compartirla con sus estudiantes, como también para poder observarse ellas y ellos mismos sobre cómo está su práctica docente. El primer paso es la identificación del dolor y un primer plan de acción. Realmente es importante expresar qué es lo que nos está afectando, porque muchas veces
pues hay tantos problemas que nos afectan en la vida, pero tratar de identificar cuál realmente es lo que nos está causando un gran dolor y cuál podríamos solucionar desde nuestras posibilidades. Y de ahí entonces hacer un plan inicial de cómo podríamos ir abordando ese problema o ese dolor. Mejor que sean las maestras que participaron en nuestro diplomado y que ya lo vivieron aplicándolo en sus escuelas, que nos vayan contando cómo lo hicieron. Entonces les invito a escuchar a las maestras Alba y Ausencia, que son maestras de preescolar en Ocosingo, que nos cuenten cómo fue su proceso de investigación acción participativa. Bueno, comenzamos con este proceso de investigación y antes de hacer o de saber cuál era nuestro dolor de barriga, pues platicábamos un poco entre las dos sobre lo que observábamos con los niños durante el desayuno escolar y no solo en ese proceso, sino en toda la jornada. Entonces veíamos algunas reacciones que tenían los niños y al final pues nosotras pues había esa confianza y el compartir sobre lo que pasábamos día a día y pues platicábamos un poco y reflexionábamos, ¿no? Que al final los alumnos veíamos que en sus desayunos pues consumían algunos alimentos que tal vez no eran como adecuados o no a su edad, o que de repente consumían muchos alimentos chatarras o preparados, industrializados, y que también eso tenía reacción en cuanto a su desempeño o su reacción que tenían durante toda la jornada escolar. A veces estaban como muy inquietos o no tenían como toda la atención en las diferentes actividades. Y también observábamos que antes de que llegara el horario del desayuno, pues ellos ya tenían hambre y estaban inquietos en que ya querían desayunar. Pero pues entonces decíamos, ¿por qué? Si se supone que en casa pues debieron haber recibido un desayuno, pues. Entonces platicábamos ya con Alba y veíamos que no solo pasaba en mi grupo, sino también pasaba en el de ella. Y platicando en corto con otros maestros de la escuela veíamos que también pasaban en otros grupos, tanto las reacciones de los alumnos como los alimentos que ellos consumían durante el desayuno escolar. Al principio pensábamos trabajar con padres de familia, maestros, alumnos, pero pues veíamos que queríamos como que embarcar mucho en un momento y pues no se podía, entonces decidimos ir como concretándolo más y pues llegamos a la decisión de mejor trabajar primero con los alumnos y ver qué entonces pues pasaba con ellos. Entonces ya surgió a partir de lo que observábamos y compartíamos la pregunta de nuestro dolor, que fue ¿qué alimentos consumen los alumnos durante una jornada escolar? Entonces de ahí partió y ya vimos que pues era como una pregunta que nos podía dar a más y que al final no solo iba a ser dentro de o trabajar solo con nuestros alumnos, que también podíamos involucrar a los padres de familia y en un primer momento trabajar solo con ambos grupos para ver qué pasaba y luego compartirlo para los demás. El segundo paso de la investigación acción participativa es la acción. Muchas veces entendemos como acción ya empezar a remediar ese problema, ese dolor que sentimos. Sin embargo, en la investigación acción participativa debemos de detenernos un poco, ser más analíticas, pensar y tener datos de qué es lo que está realmente provocando el problema, cuál es la raíz del dolor. Y para eso entonces lo que nosotros nos recomendamos en Laboratorios para la Vida a los docentes que participan con nosotros en nuestro diplomado es que hagan un diagnóstico para tratar de entender mejor la solución y que en ese diagnóstico, si se puede, dependiendo de la edad, por supuesto, que involucren también a sus estudiantes o a su comunidad escolar. Pueden ser las mamás que les ayuden, los papás que les ayuden a hacer esos diagnósticos para tener evidencia de qué es lo que está provocando el problema. Que nos planteamos la pregunta de investigación, en conjunto diseñamos las actividades que necesitábamos hacer para el diagnóstico y pues fue un poquito complicado ponernos de acuerdo, pero no tanto porque estuviéramos en desacuerdo ambas, sino porque decíamos, ¿y realmente nos va a llevar a la información que queremos, hacia la pregunta?
Entonces era como siempre platicar y decir, bueno, sí, nos va a arrojar esta información y va a ser buena para nuestra pregunta de investigación. Entonces comenzamos a diseñarlas y pues implementamos la observación directa que nosotros podíamos tener con los niños. Fuimos tomando fotografías de lo que los niños llevaban a la escuela. Y fue bien interesante irlas viendo. Y a veces se nos olvidaba anotar, pero con la foto nos ayudábamos. Eso era muy importante. Entonces era como decir, ir cambiando día con día las estrategias y comentábamos, ¿cómo te fue hoy con esto? ¿Pudiste tomar nota de esto o no? Sí, pero yo le hice de esta manera o yo le hice de esta otra. Esa fue la primera estrategia que nosotros utilizamos, fue la observación directa hacia los desayunos de los niños. La segunda pues era recurrir hacia sus papás también, ¿no? Que ellos nos dijeran qué era lo que los niños desayunaban antes de llegar a clases, porque era para nosotros bien interesante saber cuánto tiempo pasaban los niños sin probar un alimento, porque también nos preocupaba que eran las 9 de la mañana y los niños ya tenían hambre. O a veces queríamos entender cómo la mamá le manda un paquete de galletas y qué desayunó en su casa en la mañana. La bitácora que hicimos nosotras, también vimos antes de eso ver cuántos alumnos consumían del alimento que se da dentro del jardín, del desayuno escolar, y cuántos llevaban de casa. Entonces para ver también el balance y ver qué tanto consumían de esas porciones y las reacciones que tenían. Y en cuanto a las bitácoras también que se daban a los papás, tratábamos de que concordar el mismo día para que ellos llenaran lo que consumían sus hijos antes de ir al kinder y lo que veíamos nosotros en el mismo día durante el desayuno escolar, para ver entonces y comparar si sí desayunó o no desayunó y qué desayunó. El tercer paso de la investigación acción participativa es la observación. La observación de los datos que obtuvimos del diagnóstico, como por ejemplo ver qué pasó, qué escribieron en sus diarios de alimentación, graficar cuántos dulces están comiendo a la hora del recreo, si están tomando suficiente agua. Y eso pues también se puede hacer con nuestros estudiantes, dependiendo claro de su edad, o con las familias. Sí veíamos eso, ¿no? Que habían alumnos que realmente no desayunaban una porción adecuada para su edad también, ¿no? Entonces ya analizando esos datos, pues ya hicimos como un balance, ¿no? Cuántos sí desayunaban, cuántos no, qué porción tenían, qué porciones se consumían, qué tipo de bebidas también, porque habían quienes les daban puro café o solo leche o té, ¿no? Que era muy poco, o algún agua de sabor en las mañanas. Pero sí veíamos que también surgía mucho lo del café y galleta o cereal, y era lo que más tenía. Y lo que veíamos en el jardín era que pues sí mandaban algunos alimentos como frutas, verduras, pero sí también habían muchas galletas y yogur. Era la galleta y el yogur, o la galleta y el jugo. Y habían quienes llevaban solo la sabrita como su alimento del día. Y sí veíamos muchas cosas que de repente decíamos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero también veíamos esa parte que decía, ¿no? Que si los niños tenían noción, bueno, entonces ¿dónde está el problema? Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa en casa? Y ya con las bitácoras veíamos, ¿no? Que muchos de esos detalles venían desde casa. Después de que observamos los datos, pues reflexionamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta gráfica? ¿Por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo? Y la invitación es hacer este paso de reflexión en colectivo. Por eso se llama investigación acción participativa, porque queremos involucrar a todas las personas que se ven afectadas con este dolor. Que el dolor y la acción no sea solo nuestra como investigadoras o como maestras, sino de nuestros niños, de sus familias. Entonces es muy importante que analicemos esos datos, de tratar de entender realmente cómo está la situación en nuestra comunidad, con todas las personas involucradas, que pueden ser nuestros chiquitos en el aula, la comunidad escolar, nuestros compañeros docentes, la dirección y ojalá también las madres y padres de estos estudiantes.
de eso dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Ya sabemos que los niños, qué consumen los niños, qué saben los niños y de dónde puede partir, ¿no? Y también nosotros como docentes decíamos, bueno, ¿y qué estamos también haciendo nosotros como maestros dentro de la escuela? ¿No? Nuestro papel como nosotros. Entonces, sí había mucho de qué reflexionar y lo reflexionábamos entre nosotros, pero también pensábamos, bueno, sería bueno platicarlo con todos los maestros, ¿no? Porque pues al final el alumno lo tenemos en el salón nosotros así, pero en el recreo, ¿qué pasa también? ¿No? Con las tienditas escolares y todo eso para ver qué pasa. Nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a devolver la información. Y tenía que ser algo que no fuera tan ofensivo para los papás, pero que sí ofreciera la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Entonces fue el planear y sentarnos y decir, bueno, vamos a trabajar una dinámica con ellos para romper el hielo, para que ellos puedan sentirse en confianza, que pues al final puede que siempre haya confianza o se crea que siempre hay confianza entre el maestro y los padres de familia, ¿no? Pero pues a veces no la hay. Entonces comenzamos con una dinámica rompiendo el hielo. Después les propusimos la observación de un video donde les mostrábamos algunas de las reacciones de sus niños durante el mini buffet. Habían audios donde les explicábamos qué habían hecho los niños, cómo se habían pues comportado, ¿no? El siguiente paso era el que observaran su expediente que le habíamos hecho, un expediente por cada niño sobre los alimentos que consumían durante el desayuno a través de fotografías durante una semana. Les anexamos las bitácoras que ellos habían llevado, las observaciones que nosotros teníamos, los trabajos que habían salido del mini buffet. Entonces ellos tenían que observar y reflexionar todo eso, ¿no? Y al final proponíamos la reflexión entre todos. Y ya la parte en la que tenían que pues observar sus expedientes y reflexionar solitos, así, porque era su información y era ver a su hijo, que era la fotografía que no mentía, ¿no? Pues la alimentación es un tema que pues a veces a los papás les ofende. ¿Cómo tú me vas a decir cómo alimento a mi hijo, no? Fue creo que un momento muy, pues particularmente interesante, en el que los papás permiten que abrirse y decir, sí maestra, pues sí hay un problema. Yo considero que mi hijo o la alimentación de mi hijo tiene un problema. Y ellos iban reflexionando, ¿no? Y decían, es que maestra, de las 2 o 3 fotografías, pues siempre toma juguito o pues solo le di café este día y aquí no desayunó. En la escuela pues no desayunó y pues entonces no comió durante el día. Terminamos esta parte de la actividad pues haciendo una reflexión donde ellos, donde se les pedía una reflexión de lo que observaban, ¿no? De lo que observaban. Nosotros les pedíamos, escriban lo que ustedes observan y lo que ustedes consideran que deben cambiar, ¿no? Fue muy interesante ver cómo ellos reflexionaban y decían, sí maestra, hay un problema, pero ¿y cómo le puedo hacer para cambiar? Si estoy acostumbrado a estos hábitos. ¿Y qué hago entonces, maestra? En el momento en que se hizo la devolución, sí les hablamos un poco en que qué podíamos hacer, ¿no? Lo interesante de ese momento de la devolución es que nosotras no fuimos quienes dijimos están bien o están mal, ¿no? Sino que ellas mismas, a través de la reflexión, se dieron cuenta de qué hacían bien y qué hacían mal. Y entonces, entre ellas mismas también surgió qué vamos a hacer. O sea, nosotros simplemente dimos lo que teníamos, de lo que rescatamos de la observación y todo lo que veíamos en los niños, y ellas fueron reflexionando de todo eso. Entonces, nosotros nunca les dijimos sí, no, sino que dejamos que ellas hicieran todo, o ellos. Finalmente, cuando ya analizamos los datos, reflexionamos sobre ellos, pues y lo compartimos con todas las personas involucradas en el problema y que pueden sugerir cómo lo podemos solucionar, finalmente como que compartimos ese dolor. Y tal vez es mala noticia, pero la investigación, acción participativa no se termina.
terminamos un dolor y nos surgen otros. De los diagnósticos, de las reflexiones que hicimos sobre los datos obtenidos, muchas veces entonces ahí sí ya nos preguntamos, bueno, sí están comiendo bastante mal en la escuela, parece que en sus casas están comiendo mejor, pero entonces ¿cómo cambiamos la dieta en la escuela? ¿Qué poder tenemos nosotras para poder hacer esos cambios? Y entonces ese va a ser nuestro nuevo dolor. Y muchas veces ese dolor, ojalá que ya también sea el dolor de las madres y padres de familia, de la dirección de la escuela, y empiecen entonces un nuevo ciclo. Entonces, así tenemos nuevamente que volver a hacer un plan de acción, un nuevo diagnóstico, hacer pruebas, de hacer algunos cambios y, como recordemos que es investigación, pues tomar notas, analizar nuestros datos. Pues sí, ya implementamos que pusimos los bebederos en la escuela. Por ejemplo, ¿será que eso va a tener algún cambio para que las jóvenes estén tomando más agua y no tanto refresco? Y si no, ¿por qué no lo están haciendo? Y entonces seguramente después del segundo ciclo de investigación acción participativa vendrá un tercero, un cuarto y nos hará personas más críticas y más reflexivas. Nuevamente dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos esto, vimos que nuestros hijos comen así, nosotros en casa también les damos esto, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer, no? Entonces ellas mismas decidieron ver qué acción y decidieron llevar un taller. Para empezar decidieron hacer un taller de lo que veían en cuanto a sus hijos, ¿no? En cuanto en mi grupo vieron, bueno, qué afectaciones y beneficios tienen los alimentos chatarra, saludables y todos esos, ¿no? Y también ver como los azúcares, qué tanto daño hacen y algunos experimentos, ¿no? Y también en el salón en el grupo de la maestra vieron, bueno, también que vamos a implementar, ¿no? Tal vez un taller de cocina para ver, bueno, cómo podemos cocinar. O sea, sí sabemos y conocemos ciertos alimentos que podemos encontrar en el tianguis y todo, pero a veces la forma en que lo cocinamos vemos que a nuestros hijos no les agrada. Bueno, entonces buscar otra forma de cómo cocinarlo, ¿no? Entonces entre ellas mismas se fueron organizando y en un primer momento el taller que hicieron en cuanto a los beneficios y las afectaciones, ellas mismas lo dieron. Ellas dieron todo el taller, nosotras no nos involucramos en decir están bien o no, ellas mismas dieron, reunieron a los papás, se pusieron de acuerdo, tuvieron unas reuniones antes para ver qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Claro, siempre estuvimos presentes como para ir, que ellas necesitaban de alguna forma el apoyo de nosotras para ir organizándose, pero siempre ellas vieron todo, investigaron, llevaron láminas, llevaron diapositivas, llevaron lo que les iba a servir del experimento, llegaron algunos niños y todo, entonces pudieron trabajar muy bien. Y en el aspecto de hacerlo de la cocina, pues invitó a Morgan, es un chef que viene de Italia, Francia, y pues él nos dio un taller acá en el diplomado sobre los alimentos y todo eso, y también los beneficios que pueden tener. Entonces ya Albita lo contactó, ella había expuesto lo que veíamos en el kinder y dijo Morgan, no, pues me interesa ir y ver. Entonces ya entre ellos se comunicaron también y dijeron, bueno, podemos implementar esto. Entonces ya los talleres se fueron dando y lo bueno, pues, o lo interesante fue que ellas mismas lo implementaron, ¿no? Se organizaron, lo implementaron y les salió muy bien, las mamás encantadas con los talleres, se volvió a hacer otro taller después con otro grupo y de la misma manera, ¿no? O sea, todo, la verdad resultó muy bien y que ellas lo hicieron, eso fue lo mejor, y nosotras nunca fuimos quienes expusimos todo, sino que ellas. Pues las reflexiones fueron de ellas y los cambios que se han dado. Como ven, con el ejemplo de las maestras Alba y Ausencia, la investigación acción participativa realmente es una metodología poderosa para poder hacer cambios y tomar acciones que realmente lleven a mejorar nuestras vidas. Y se puede hacer, como ellas nos demostraron, hasta con pequeños y pequeñas del preescolar. Ellas lograron, a través de un proceso sistemático, involucrar a sus chiquititos y chiquititas de 3 a 5 años
a sus mamás, a sus papás, darse cuenta también de las limitaciones que las familias tienen, pero al transmitir su dolor a través de los datos y de las reflexiones conjuntas, lograron tomar acciones con los talleres, aprender a cocinar de otras formas, a tomar acciones de cómo van a ser las piñatas, a estar mucho más preocupadas de que las consecuencias que tienen los alimentos sobre nuestros cuerpos, sobre el ambiente. Entonces, realmente con la investigación de acción participativa, ellas lograron hacer cambios en su escuela y sobre todo cambios en la forma de pensar. Todo ha sido una experiencia muy interesante y también de muchas alegrías, sobre todo porque nos permitió acercarnos de manera diferente con los papás. La investigación acción participativa nos permitió conocer, pero también dejar de lado a la maestra que lo sabe todo, a la maestra que da por hecho las cosas y a la maestra o al investigador que solo está desde fuera, ¿no? Sino fue la parte en la que pudimos involucrarnos con los papás, con los niños, conocer cómo se van relacionando todas las partes y por qué estamos así, ¿no? Y pues la verdad sí la volveríamos a implementar en cualquier aspecto que nosotros querramos conocer de los niños o cualquier necesidad que nosotros como docentes veamos hacia los niños, sí la podríamos volver a implementar. Y como es un ciclo, pues al final nuevas preguntas van a surgir y han surgido muchísimas, ¿no? Pero pues durante este proceso que vamos teniendo, pues se van a ir trabajando, ¿no? En un primer momento ya hicimos algo, pues ahora pensamos en nuestro nuevo ciclo escolar también trabajarlo. Entonces se ve que a pesar de que tal vez no hemos tocado nuevamente un taller o que las hayamos reunido, o sea, ya saben lo que siguen, ¿no? Y que al final es algo que ya quedó en ellas y no solo fue algo que fue en un momento y ya no, sino que ellas lo siguen implementando. Entonces ahí nos damos cuenta que todo pues ha tenido un buen proceso en ellas también desde casa. Y que bueno, lo vamos a seguir haciendo, pero pues de un determinado tiempo y paso por paso y pues en un futuro ver qué se logra, ¿no? Y que los mismos niños sean quienes en un futuro hagan esa reflexión con otros niños, ¿no? Eso también sería muy bien. Entonces ya ahora trabajamos con los niños, involucramos a los papás, pero ahora estamos pensando también, involucrar a los otros maestros y a toda la comunidad escolar. Y no solo que quede en la escuela, porque también tiene mucho que ver los alrededores, ¿no? Que pasa también fuera de la escuela, en los alrededores, en las tiendas y todo eso. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, pero pues afortunadamente los papás aún siguen con esa inquietud de seguir y pues yo creo que se pueden lograr muchas cosas aún y podemos lograrlo también en cuanto a toda la comunidad escolar. Ellas son nada más un ejemplo de las 60 personas que tomaron nuestro diplomado y que implementaron programas de investigación acción participativa en sus áreas de trabajo. Por ejemplo, un profesor de la universidad también involucró a sus estudiantes para hacer encuestas y definir cómo estaban comiendo y se dieron cuenta que pues la verdad que muchos no estaban comiendo. Y eso les permitió entonces tomar las acciones necesarias para resolver el problema. Una maestra de un COVACH a nivel de preparatoria encontró que sus estudiantes sí tenían ganas de comer alimentos sanos durante el receso, pero en los alrededores de la escuela no había. Y decidieron entonces con esa información empezar a planificar una cooperativa escolar donde ellos mismos iban a preparar los alimentos para que fueran alimentos sanos, ricos y accesibles para todos. Entonces también vemos esta herramienta de investigación en acción participativa y les proponemos a ustedes docentes que la utilicen para observarse en su propia práctica docente. A la hora que implementen una nueva actividad con sus estudiantes, escriban qué pasó, cómo reaccionaron, les alcanzó el tiempo, piensan que fue una herramienta efectiva para enseñar el tema que querían enseñar o deben hacer algunos cambios. Esa es nuestra invitación, a que se animen a hacer investigación, acción participativa.
Muy bien, pues bueno, ahí tenemos justamente este video. Espero que lo hayan disfrutado. Es un video que trata de ejemplificar cómo utilizar la investigación-acción participativa. Maestra Gema, ¿usted estudió en la escuela normal? Sí, ¿a qué escuela normal fue? Creo que su audio está apagado. Maestra Aide, ¿usted también fue a la escuela normal? Sí. Sí, maestro, yo fui a la Escuela Normal Sierra Hidalguense, donde el profe Muy Edgar fue bien, mi muy bien. maestro. El profesor Edgar López fue su profesor. Fue mi Mire, qué bien, maestro. qué bien. Sinodal cuando yo me titulé igual. Cuando usted se graduó, qué bien, Sí. qué bien. ¿Y usted, maestra Gema, ahí mismo también? No, maestro, en la Escuela Normal de las Huastecas de Huejutla Hidalgo. Usted se graduó en la Escuela Normal de las Sí, Huastecas. a Muy mí me bien, muy bien. tocó el maestro, que en paz descanse, el maestro Eligio. El maestro Lito. El Qué maestro bien, qué Eligio. bien. Bueno, yo les hacía esta pregunta porque en las escuelas normales se lleva a cabo la metodología de investigación-acción, ¿verdad? Entonces, muy probablemente ustedes en esa etapa de su vida en la licenciatura ya han escuchado hablar muy, muy seguramente de esta metodología. Pues bueno, vamos a seguir hablando de la investigación-acción. Quise comenzar con este ejemplo porque este ejemplo nos permite observar justamente cómo desde una manera muy práctica, muy real, muy contextual, podemos utilizar la investigación-acción para resolver problemas que se presentan en nuestra comunidad escolar. Ahora vamos a observar un poquito más, pero desde una perspectiva más formal. Entonces voy a permitirme, Profe, ¿sí? si me permite tantito. Adelante, claro. Bueno, esta actividad, ¿verdad? Es muy rica, la verdad. Yo ahorita que estaba escuchando el video, pues es muy cierto que a veces los maestros no nos damos a esa tarea de visualizar, ¿verdad? Estas acciones que podemos implementar con nuestros alumnos. Por ejemplo, hablo de mi jardín de niños, ¿verdad? Ahí las maestras hablaban de un jardín de niños. Bueno, referente a mi jardín de niños, cuando nosotros comenzamos con lo que era la alimentación, precisamente con los alimentos, sí batallamos en la escuela. Batallamos mucho porque los niños estaban acostumbrados, como decía la maestra, a puro café y galletas. Nosotros para implementar esa acción, maestro, nosotros sí, le vuelvo a repetir, nos costó mucho, bueno, a mí como directora, el trabajar con los padres de familia, y cuando escucho este video dije, no me equivoqué, ¿verdad? No me equivoqué el haber implementado las actividades o las acciones, ¿verdad? Referente a esto que nos habla el video, ¿verdad? Todos esos pasos. Y recordé cuando yo estaba en la normal que nosotros también hacíamos un diagnóstico en la comunidad para poder detectar todas esas necesidades del plantel. Entonces, cuando escucho ahorita el video, digo, no me equivoqué, voy por buen camino, ¿verdad? Los niños empezaron a llevar, hicimos todas las actividades así, incluso invitamos a chavos de la normal, invitamos a chavos de la escuela de salud, ¿verdad? De las enfermeras, de las chicas que están estudiando para enfermeras de aquí de la SLP, para que nos fueran a dar pláticas referente al plato del buen comer. Hicimos un desfile en la comunidad, los niños iban vestidos de diferentes verduras, frutas. Entonces, los papás comenzaron diciendo, ¿verdad? Que no, maestra, que muy caro, que cuánto salen las frutas, cuánto salen las verduras, y bueno, ya cuando empezamos a trabajar con este tipo de actividades, los papás se fueron dando cuenta que en realidad pues no estábamos mal en decir le doy alimentos saludables a mis hijos, ¿verdad? O a mi hijo. Y cuando nos llega un documento de parte del departamento
nos dicen que los niños no deben de tener receso, que los niños deben de ir desayunados y que hasta la hora de la salida, pues los niños, pues ya comerían en su casa. Bueno, fue un show, ¿verdad? Pasar por ese proceso porque los niños están acostumbrados, así como nosotros maestros, que a las 10:30 el lonchecito, las enchiladitas y el cafecito y bueno, entonces, nosotros empezamos por nosotras, aquí empezamos por nosotras, donde nos quitamos esos malos hábitos que teníamos de llegar y de comer a esa hora y comer cosas que no nos nutrían. Cuando comenzamos haciendo esto, ¿verdad? Mis compañeras, tengo a otra compañera, no, pero ¿cómo crees que yo los niños que coman hasta la salida, pero yo voy a comer en la hora del receso? Le dije, claro que no, aquí vamos a llegar temprano si queremos desayunar y aquí temprano y con nuestro lonchecito, nuestras verduritas, nuestra frutita y nuestro juguito y vaya, ¿verdad? Por un ladito, juguitos comprados y todo eso. Hoy en día, maestro, le quiero decir que me siento muy orgullosa y satisfecha con mi jardín de niños porque los niños, los papás fueron muy accesibles. Los niños no llevaban nada, iban desayunados con alimentos saludables que les daban sus papás. Y yo recuerdo que en ese periodo nos tocó casi lo de pandemia. Entonces, los niños nos dimos cuenta que los niños no se enfermaron, maestro. Entonces, ahora que los niños llevan el lonche, ¿verdad? Que son comidas saludables, llevan su porción, incluso les compraron loncheras de 3 divisiones, sus frutitas, ¿verdad? Sus verduras, que llevan medio sándwich, pero con pues su jamón de pavo, vemos que llevan pan integral, o sea, cosas que ya no llevan nada de jugos, llevan agüita de sabor de la comunidad, que naranjitas, que lo que hay en la comunidad, ¿verdad? Pero de frutas naturales. Y vemos que pues sí ha funcionado y que pues los niños ahora que llevan el lonche, estamos viendo constantemente que los niños se enferman. Otra de las cosas, los niños no jugaban. Era todo el recreo para puro comer y comer y comer y nada de jugar. Entonces, cuando se implementa todo esto, o sea, fue algo muy, muy rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños tenían la oportunidad de jugar, tenían la oportunidad de que ya no iban ya no iban a ocupar ese receso para desayunar y todo estaba muy, muy bien. Entonces, es un proceso que se tiene que vivir, ¿verdad? Como lo comentan las maestras. Claro que es difícil de que los papás nos decían hasta lo que no, claro que sí, porque lo escuchábamos fuera, no nos los decían de frente, pero sí observamos que fueron muy, muy, muy perceptible todo lo que ellos, ¿verdad? Sí se dieron a la tarea de darles a los niños alimentos nutritivos y que hoy en día siguen con eso. Ahorita nos acaba de llegar el documento. Prohibido alimentos chatarras en las escuelas porque los van a multar. Entonces, nosotros, bendito Dios, no tenemos, ¿verdad? Ese problema para las primarias que venden dulces, venden ahora que podemos vender frutas, ¿verdad? En la escuela, no sé, algo saludable cuando salgan los niños, nada de juguitos y todo eso. Pero yo creo que esta actividad, maestro, es muy rica, ¿verdad? Para nosotros los docentes y sobre todo siento que debemos de empezar por nosotros, ¿verdad? A veces no tanto por los niños, sino por nosotros, porque si nosotros queremos quitarle a los niños, pero nosotros seguimos con la cocota al lado y los niños nos están viendo que estamos tomando coca, entonces, ¿cómo les estamos pidiendo a los alumnos que lleven alimentos nutritivos, ¿verdad? Les den sus papás alimentos nutritivos en este caso, porque pues, son niños pequeños, pero y nosotros seguimos con esos malos hábitos. Entonces, yo creo que es una actividad que nos va a llevar a tener más dolores, ¿verdad? Como decía, a ver otros dolores de la escuela, como es, pues, los aprendizajes, no sé. Pero para mí, en lo personal, maestro, ha sido una actividad y ahorita me traspola eso, ¿verdad? Que pues nosotros, nos hace esa reflexión como docentes, ¿verdad? Y yo creo que pues tenemos que agarrarnos de ahí, maestros, y se me hace una buena estrategia eso de la bitácora, me gustó,
lo voy a implementar porque sí me gustó, ¿verdad? Ahorita el libro de metodología nos está hablando de elegir algunos temas y ahorita nosotros vamos con uno de los temas que es lo de la actividad física y que pues eso nos va a venir a reforzar un poquito lo que es la alimentación y lo que es el ejercicio en los alumnos. Disculpe, maestro. Ya No, lo muchas gracias, maestra Gemma. Muy interesante esta reflexión que hace usted, porque entiendo que ustedes también han vivido esta experiencia. Bueno, justamente estas experiencias enriquecen. Y bueno, aquí la parte, perdón, estaba un poquito enfermo en las vías respiratorias. Disculpen ustedes. Aquí la parte que es sumamente interesante es darnos cuenta cómo la investigación-acción se convierte en una metodología útil para enfrentar los problemas que se presentan en la escuela. Entonces, la investigación-acción nos da esa herramienta que necesitamos para poder transformar nuestra práctica, pero fundamentada. No solamente la transformamos porque queremos hacerlo, haciendo énfasis en la autoridad como directora o como docente, sino porque damos argumentos de por qué es necesario transformarlo. Y eso es sumamente valioso. Muchas gracias, maestra Gemma. Maestra Aide, ¿desea hacer algún comentario? Sí, maestro, mire, acá en nuestro jardín de niños igual implementamos, nosotros lo hacemos cada año. En octubre es el mes del plato del buen comer. Acá en nuestro jardín de niños lo trabajamos con un proyecto. Empezamos con nuestro proyecto y empezamos a trabajar con los niños en cuestión de actividades de la jarra, del plato del buen comer, de alimentos chatarra, no chatarra, todo eso lo trabajamos. De hecho, los papás llevan su cartulina y ellos se exponen con los niños. Lo trabajamos en octubre igual, exponiendo con los niños, igual como dice la maestra Gemma, empezamos desde nosotros, igual en pandemia, nosotros llegamos, somos un jardín de niños, la verdad que llega muy temprano, yo es a las 7 ya estoy en la escuela, 7:30 ya están las otras maestras, porque viajan de Huejutla a Chapulhuacanito, donde nosotros trabajamos, entonces se van muy temprano, y pues ya nos echamos el cafecito en la mañana. Entonces, nuestra directora empezaba igual, a las 8 comemos todos y desayunamos todos. A las 8 de la mañana llevaban los lonches y a desayunar todos. Ya estábamos todos completos a desayunar. Igual, o sea, la misma estrategia, hasta las 10:30, igual los niños, nada más su colación. Traen colación, su frutita, ya les explicábamos que era la colación y todo. Y en la mañana los niños, nada más su frutita y su agua. Entonces, ya cuando empezamos nosotros a trabajar el plato del buen comer y todo eso, las mamás se involucraban. De hecho, va el centro de salud a mi jardín de niños con las enfermeras, va el doctor igual, y hacemos una actividad dentro de la escuela. Ellas hacen sus platillos, si cada salón hace su platillo, y ellas pasan a exponer su platillo. Aparte, ellas en la actividad que traen ellos del centro de salud es hacer una actividad de zumba. Entonces ellos se ponen ahí a hacer zumba con las madres de familia, los padres de familia. El doctor explica también todo lo que conlleva todo lo del plato del buen comer, la alimentación. Nuestro tema es la alimentación y de ahí nos desglosamos todo nosotros. Y
Y es muy bonito porque los niños se visten, a los niños les damos actividades de que unos niños cantan, otros niños bailan, otros niños dicen un poema del chícharo, de la berenjena, de la manzana, todo. Es una actividad muy bonita que cada año la realizamos en nuestro jardín de niños. No hacemos investigación así como la maestra, pero sí partimos desde lo que es el proyecto y surge toda las actividades. Y es muy bonito, la verdad, nos gusta mucho porque vemos a nuestros niños. En mi salón, yo veo una niña que la verdad, mis respetos a la mamá, porque yo no sé de dónde le salen tantas ideas en cuestión de comida. Ella le lleva sus porciones y a veces voy con la directora y le digo, mira lo que le trajeron, porque sí, la verdad, que el brócoli, que la coliflor, que la ensaladita, que todo bien proporcionado, o sea, y pues eso me da gusto a mí porque quiere decir que los papás sí han aprendido, como dice la maestra, sí se les ha quedado eso de que sus hijos deben de comer saludables. Claro que luego a la hora de la salida, pues venden dulces, llega una señora con sus dulces, bueno, ya es fuera de, pero pues nosotros sí tratamos de, además en la comunidad donde nosotros estamos, hay mucha naranja, mucha mandarina, cosas que se pueden dar ahí, y a veces a la niña le llevan sus mandarinas, sus gajitos de mandarina bien acomodaditos con su salsita, con su chamoy. O sea, algo que la verdad me admira a mí, y a otros niños igual, o sea, como unos ven, los otros también quieren. Entonces, luego me preguntan las mamás, ¿a qué le trajeron a Jade? No, pues le trajeron, mañana le voy a traer a mi niño igual, y su agua de naranja, y su agua de piñas, si tienen piñas, o sea, eso es muy, muy satisfactorio para uno que las madres de familia estén implementando eso. Sí, entonces yo creo que aquí estamos como en la misma sintonía, o sea, ahora sí como educadoras nos da satisfacción saber que en otros lugares también lo implementan de diferente forma de investigación, pero pues también lo implementan. Muy bien, muchas gracias, maestra. Le agradezco mucho a ambas por su valiosa participación, por esta reflexión. Y bueno, lo que buscamos con este primer ejemplo es potencializar la labor que nos permite hacer la investigación-acción, ¿sí? Como un método de investigación que por una parte nos permite hacer investigación educativa, pero también por otra parte nos permite la mejora continua de nuestra práctica docente. Y esa es justamente esta dualidad tan interesante, tan valiosa que tiene también la investigación. Bueno, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que me he permitido elaborar para nuestro seminario. A ver si se ve allá. Y bueno, nuestro objetivo como un seminario de investigación siempre es el poder cumplir con una normativa que por cierto, ese es el objetivo de los seminarios de investigación, pero en este caso particular son los objetivos de un programa de posgrado, que es la generación de conocimiento, ¿sí? La generación de nuevo conocimiento sobre problemas de interés de los estudiantes. Cuando hablamos de esta generación del conocimiento, en cierta medida estamos hablando de cómo comprendemos y vamos modelando la realidad que observamos. Porque los problemas en este caso no son problemas abstractos, sino que son problemas que surgen en la propia práctica que hacen las maestras y los maestros.
Y entonces ahí es importante tener herramientas de investigación, herramientas metodológicas que nos permitan analizar la realidad a través de variables, a través de categorías de análisis bien definidas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Construir nuevo conocimiento. Y eso es parte de lo que podemos hacer a través de la investigación-acción. ¿Sí? ¿Investigar para qué? Bueno, investigar es justamente uno de los objetivos prioritarios que tiene todo estudiante de posgrado. Pero la investigación-acción aparece en América Latina en distintas expresiones y de diferentes contextos. Por ejemplo, hay casos donde se investigamos de la acción, como si la investigación-acción tuviese un carácter evaluativo, es decir, vamos a evaluar nuestras acciones, vamos a ver si nuestras acciones en el aula están dando los resultados que esperamos. O B, inciso B, investigamos para la acción, es decir, primero investigamos para proponer una serie de acciones que transformen nuestra práctica, que transformen la realidad que viven los estudiantes. O, inciso C, investigamos a través de la acción, es decir, hacemos un análisis de la realidad partiendo de experiencias concretas que observamos, que vivimos, que experimentamos en nuestra práctica. Varias personas se han hecho desde hace mucho tiempo preguntas interesantes que nos permiten observar cómo la investigación-acción está ligada, está conectada a la práctica educativa. Y uno de ellos es Lawrence Stenhouse, quien aparece en esta imagen. Y Stenhouse desde los años 70 nos decía que la práctica educativa demanda que los enseñantes aporten el entendimiento de su propio trabajo. Es decir, los enseñantes son los profesores, que las profesoras intervengan dentro de su propia práctica. Stephen Kemmis, creador de uno de los modelos, junto con Carr, más usados en la investigación-acción, nos dice que la finalidad de la investigación educativa es desarrollar teorías que estén arraigadas en los problemas, en las perspectivas de la propia práctica educativa. Es decir, que haya una conexión entre la teoría y la práctica. Y que la investigación educativa debe de ser juzgada no solamente por la práctica, por los practicantes, sino también por cómo esta investigación aporta a la transformación de la educación misma. Encontramos, pues, que a través de la investigación educativa podemos establecer una conexión directa con la práctica que llevamos a cabo las maestras y los maestros. Y ese fue el interés justamente de Wilfred Carr y de Stephen Kemmis cuando escriben Teoría Crítica de la Enseñanza, la investigación-acción en la formación del profesorado. ¿Sí? En este libro, tanto Carr como Kemmis nos muestran esa grieta que hay, esa distancia que con el paso de las décadas se ha formado entre los investigadores de educación y las maestras y los maestros. Los investigadores que buscan crear teorías, pero que a veces esas teorías están fuera de la realidad,
están descontextualizadas, y los docentes que requerirían de nuevas teorías para explicar lo que pasa en el aula. Es así que con la finalidad de que esta grieta, de que esta distancia sea cada vez menor, surge la investigación-acción. ¿Por qué? Porque a través de la investigación-acción, el docente se convierte en un investigador de su propia práctica. Y es la investigación la que le permite mejorar también su propia práctica. Entonces, podemos encontrar justamente cómo la investigación-acción se convierte en un modelo, se convierte en un elemento sumamente importante para investigar, pero también para transformar la propia práctica que viven las maestras y los maestros. Ese es justamente el objetivo de esta investigación-acción, donde las maestras y los maestros tenemos un papel doble. Somos investigadores de nuestra práctica, pero también somos los docentes que llevamos a cabo la práctica con nuestros estudiantes. Bueno, vamos a ver entonces nuevamente un video que nos ayuda a vislumbrar esta relación a la que estoy haciendo referencia, que esperamos pueda ser desde luego interesante para todos ustedes. Un momento, por favor. Bueno, este video es un video justamente de la investigación participativa en fenómenos de agroecología y movimientos sociales, que es una breve participación de un profesor, el profesor Peter Russell. Espero que lo puedan disfrutar mucho. Muy bien, voy a dejar de compartir mi cámara para mejor compartir el video. Muy bien, voy a poner pantalla completa. Ahí va. México, que es un centro de posgrado y investigación de CONACYT, donde soy parte del grupo de investigación sobre la masificación de la agroecología. También, como mencionó Davis, soy profesor colaborador del territorial de la UNESPI, también profesor visitante, profesor permanente, de hecho, de la UESI en Ceará y de Chulalongkorn University en Tailandia. Y soy técnico militante de la Vía Campesina México, y como aquí vamos a hablar de la investigación, acción participativa, agroecología en movimientos sociales, pues en los movimientos sociales, el IAP, como diría su fundador Orlando Falsborger, es senti pensada, y en este sentido voy a iniciar con una mística, con un pequeño video, y si ustedes no escuchan el audio, les pido interrumpir para avisarme. La cumbia del agronegocio la bailan los asesinos. La cumbia del agronegocio la bailan los asesinos. El pueblo nunca la baila, unidos jamás vencidos. El pueblo nunca la baila, unidos jamás vencidos. Soberanía alimentaria, queremos reforma agraria. Soberanía alimentaria,
queremos reforma agraria. La cumbia del campesino, la baila del pueblo unido. La cumbia del campesino, la baila del pueblo unido. Es así que la bailamos, porque estamos convencidos. Es así que la bailamos, porque estamos convencidos. Soberanía alimentaria, queremos reforma agraria. Soberanía alimentaria, queremos reforma agraria. Bueno, ya con esta pequeña introducción vamos a entrar en el tema. Yo quisiera comenzar con un pequeño resumen de lo que entendemos como investigación, acción participativa, que es como un fundamento de una formación. ¿Para qué? Para la transformación. Podemos decir que los padres de la investigación, acción participativa en el pensamiento crítico latinoamericano son el gran sociólogo Orlando Falsborda, uno de los fundadores de la sociología latinoamericana, que hablaba del problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Y claro que como estamos aquí con la gran parte de la gente en Brasil, pues Paulo Freire es uno de los grandes también en este tema. No son los únicos, pero para mí son los más importantes históricamente para entender esta investigación muy distinta a la investigación convencional, que tiene sus fines, sus sujetos, relaciones, contexto. Los fines de la IAP, la transformación colectiva de la realidad concreta, es para pasar de la dominación a la emancipación, una investigación emancipadora. Los sujetos de esta investigación es distinto de la investigación convencional. En este caso se reconoce la intersubjetividad de las personas, de los colectivos, de las comunidades como sujetos de saber, participantes y actuantes en el proceso. Las relaciones en el proceso de investigación son en condiciones de igualdad, de sujeto a sujeto, sentipensantes. Esto es la gran frase de Orlando Falsborda, el sentipensar, que una gran distinción entre la ontoepistemología europea y de la América Latina. El contexto en donde se realiza es de dominación y explotación, pero a ser transformado. Claro que como cualquier proceso hay dificultades, como por ejemplo resistencia al cambio, resistencia a asumir en la práctica un nuevo paradigma, resistencia a reconocer los conflictos como impulsos o posibilidades, resistencia a una dialéctica, podemos decir, y el enorme temor por asumir la necesidad de subvertir el desorden o orden establecido. Entonces, pues, no estamos en un mundo perfecto, pero la IAP en su concepción original busca transformar este mundo. Las características de IAP, a diferencia de las metodologías de investigación más convencionales, primero que el proceso y los resultados de la investigación transforman prácticas y transforman realidades de manera colectiva. La investigación-acción
participativa es un ciclo reiterativo entre reflexión, acción, investigación y también compartir con la comunidad más grande. Y se repite el ciclo en un proceso de transformación colectiva. La relación sujeto-objeto, la IAP, se separa o se diferencia de la relación sujeto-objeto de la epistemología tradicional, en donde el investigador es el sujeto y los investigados son los objetos, porque el IAP considera que él o la investigadora es sujeto y los participantes también son sujeto, permitiendo una relación de intersubjetividad y no de jerarquía. La IAP implica la práctica de la conciencia. Uno de los elementos derivados del proceso de conocimiento sujeto-sujeto, en lugar de sujeto-objeto, es el del ejercicio de la conciencia. Como decía Falsborg, el conocimiento para la transformación social radica precisamente en la práctica de la conciencia liberadora. Implica un redescubrimiento del saber popular. La IAP reconoce en los colectivos sociales o las comunidades un saber acumulado que se hace potencia y se desarrolla a partir de esos principios anteriores del sujeto y práctica de la conciencia. En el IAP, la acción es el elemento central de la formación. La praxis política, la acción, ha de ser el centro de la formación. Hay un detalle muy importante: sin acción no es IAP. La acción puede ser en la marcha, por ejemplo, y si hablamos de la pedagogía de los movimientos sociales, por ejemplo, el MST dice que todos los espacios son formativos, incluyendo la marcha, trancar la carretera, el ocupar el edificio del INCRA. Entonces, una parte de la formación humana ocurre muy importante en la acción. Y la participación se desarrolla en espacios de reflexión que generan acciones colectivas de cambio y transformación profunda. Ahora, estos dos elementos de que sin acción no es IAP y que el IAP requiere varios ciclos me lleva a un comentario entre paréntesis que yo veo en los varios posgrados en donde yo participo en varios países, que la IAP el nombre IAP está de moda en muchas tesis, pero yo pregunto si realmente son procesos de IAP, porque en el poco tiempo disponible para hacer una tesis, ¿en qué momento se puede derivar la acción? O sea, no es suficiente tiempo, ni mucho menos varios ciclos reiterativos. Entonces, tal vez son realmente investigación participativa, pero no el completo o genuino investigación, acción participativa, como hubieran dicho Falsborg y Paulo Freire. Ahora, el IAP, en ese sentido que digo que está de moda, ha sido hasta cierto punto institucionalizado, de tal manera que podemos hasta hablar de un IAP convencional versus el IAP en el caso de los movimientos sociales. ¿Cómo distingo eso? La IAP convencional o institucional considera que la o el investigador o investigadora es un sujeto externo, proveniente de la universidad, de las ONGs, de la iglesia, etcétera, que interactúa sí con sujetos internos a los procesos o a las comunidades, pero sí hay una relación externo-interno en la mayoría de los casos. En cambio, en el caso de los movimientos sociales, el papel de facilitar el proceso de IAP, ese papel lo asuman los propios cuadros militantes e intelectuales orgánicos del propio movimiento y o académicos que son de los movimientos, porque ahora tenemos, por ejemplo, en la Vía Campesina, militantes que se han formado académicamente y que están ocupando espacios en las universidades. También lideranzas comunitarias y o grupos internos
de facilitación indicados por la propia organización o comunidad. Más adelante, cuando coloco el ejemplo de Movimiento Sin Tierra en el estado de Ceará, vamos a ver este caso que creo que es el caso que ejemplifica eso de que es interno y no externo interno en la mayoría de los casos en los movimientos sociales. Ahora, se podía ver una IAP en grande en los movimientos sociales porque casi su existencia, su quehacer, son grandes procesos de investigación, acción participativa. Por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra, el MST, en sí representa un proceso de investigación, acción participativa, un gran colectivo que está autoinvestigando de manera reiterativa, con reflexión, con acción, con investigación, con reflexión, cómo mejor ocupar la tierra, cómo mejor organizar un asentamiento de reforma agraria, cómo construir una educación emancipadora, cómo practicar la agroecología, etc. Y si uno acompaña al MST a lo largo de los años, como nuestro querido Bernardo que está sentado ahí, él puede dar testimonio de cómo es un proceso reiterativo de investigar sus propias prácticas, los resultados, la reflexión, nueva acción, o sea, todo el proceso reiterativo en forma de movimiento social. De igual manera, aquí donde estoy yo, en Chiapas, en el sur de México, podemos decir que el zapatismo en sí representa un proceso de investigación, acción participativa en grande, en donde las comunidades autónomas investigan y realizan acción colectiva sobre cómo construir la autonomía, cómo autogobernarse, cómo construir una educación autónoma, cómo se emancipan las mujeres en la lucha de las mujeres zapatistas, cómo practicar la agroecología, etc. Entonces, quería contextualizar el tema específico de la investigación, acción en los movimientos sociales para la agroecología, con ese contexto más grande de que los movimientos sociales en sí representan IAPs en grande. Pero ahora sí vamos a lo más específico, que es la investigación, acción participativa, agroecología y movimientos sociales, en donde el proceso o el tipo de proceso más emblemático, en mi opinión, son los procesos de campesinas y campesinos a campesinos y campesinas. Y aquí quisiera llamar la atención a dos artículos recientes que con varios colaboradores y colaboradoras hemos publicado en una revista brasileña, aunque publicamos en español, Desenvolvimiento y Medio Ambiente o Desarrollo y Medio Ambiente, en una sección especial en el número 58 de 2021, y ahí está el link, la liga para estos dos artículos, pero en lo que les voy a presentar sobre campesino a campesino y IAP y movimientos sociales es como una combinación de lo que argumentamos con Omar Giraldo en el artículo Principios Sociales de las Agroecologías Emancipadoras. Agroecologías para la emancipación humana y la IAP es investigación para la emancipación humana. Y otro artículo precisamente que demuestra el caso de campesino a campesino en Ceará, Brasil, como un instrumento para descolonizar el territorio y revalorizar el conocimiento campesino y podría agregar, transformar de manera colectiva el territorio. Entonces ahí estamos vinculando varias ideas. Si hablamos de campesino a campesino, podemos dar un poco de historia. Es una metodología desarrollada por campesinos cachiqueles en Guatemala en la época de las 60, finales de las 60, confrontando el modelo de imposición de la Revolución Verde, rescatando y socializando saberes y prácticas campesinas. Y es una metodología que de Guatemala pasó a México, Centroamérica y finalmente a Cuba, donde dio grandes resultados. La esencia de esta metodología
es un momento pedagógico básico en donde lo que en Cuba y Centroamérica llaman un promotor o promotora, que puede ser un campesino o una familia campesina, quien ya practica con éxito una práctica agroecológica y que esta práctica que practica con éxito resuelve un problema específico como erosión de suelos o como un ataque de una plaga. Esta familia que domina y usa esta práctica recibe la visita de otros campesinos y campesinas que tienen el mismo problema, pero todavía no tienen la práctica. Y entonces la familia campesina promotora o el campesino promotor o la campesina promotora enseña su práctica, su saber, su conocimiento, donde el campesino o campesina es el maestro, maestra, profesor, profesora del proceso y su parcela es su aula. Pero para llegar a este punto, a este momento pedagógico básico, que es el compartir del IAP, hay un proceso de investigación colectiva de la realidad para transformar la realidad a través de la acción de socializar los conocimientos. Voy a volver a ese tema, pero solo quisiera mencionar el gran éxito de esta metodología en cuanto a sí la transformación de territorios, paisajes, familias, vidas y realidades. Que, por ejemplo, la introducción de esta metodología en Cuba, a través de la Vía Campesina, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, Vía Campesina Cuba, en 30 años permitió que 50% de las familias campesinas de todo el país de Cuba hayan transformado sus áreas de producción, sus fincas en agroecológicas. Es un proceso de investigación, acción colectivo y también de descolonización epistémica. ¿Por qué? ¿Qué pasó en todo el mundo con la Revolución Verde? Se llegó a través de los técnicos sábelotodos, sabichão, formados en las facultades de agronomía, con la agronomía gringa, a imponer conocimiento a las comunidades y familias campesinas del mundo, una verdadera colonización epistémica de imponer otros conocimientos, otras prácticas, y en ese proceso aplastaron la iniciativa, el protagonismo, el conocimiento, las prácticas campesinas y transformaron estos lindos paisajes campesinos en desiertos verdes de monocultivo. Entonces, lo que dijeron esos técnicos era: deja de practicar sus policultivos, sus sistemas agroforestales tradicionales, deja de usar sus semillas campesinas nativas, deben sembrar monocultivo, deben comprar semilla, deben comprar fertilizante, deben comprar agrotóxico, deben comprar maquinaria, deben comprar equipo, o sea, comprar, endeudarse, eventualmente perder la tierra debido a las deudas y aplastar el conocimiento de cómo producir en este territorio sin todos estos insumos y máquinas compradas. Frente a esta realidad, para construir territorios campesinos agroecológicos, tenemos que ver cómo vamos a descolonizar el territorio epistémicamente. Y es a través de la investigación, acción participativa, mediante, como dijo Les, el diálogo de saberes de campesinas y campesinos con campesinas y campesinos. Pero esta es la metodología de campesino a campesino, que es un IAP sistemático, organizado, en donde se levantan lo que se llaman inventarios de prácticas. El equipo de facilitación, o sea, los y las investigadores, pero en el caso de los movimientos son investigadores internos al movimiento, van a levantar un inventario de todas las familias campesinas en la comunidad, en el territorio, y cuáles son las prácticas agroecológicas exitosas que aún sigue siendo practicado por una u otra familia, y van a emparejar estas
prácticas que son soluciones a problemas a un inventario de problemas, y en base a eso van a organizar estos intercambios. Aquí hay un campesino compartiendo una práctica agroecológica que él aún practica con otros campesinos y campesinas que tienen el problema y necesitan su solución. Entonces, esto es un proceso de investigación participativa para la acción. Investigar el conocimiento de las prácticas en el territorio a través de la acción de socializar, ya ir de manera colectiva transformando el territorio y transformando la realidad. Es un proceso reiterativo, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero este ciclo de investigación, reflexión, acción, investigación, reflexión, acción, compartir en varios puntos, compartir con la asamblea, significa que esto de campesino a campesino es un proceso de IAP llevado a cabo de manera colectiva y con gran éxito en la transformación de territorios. Con esos procesos investigamos y hacemos visible lo invisibilizado, los saberes campesinos invisibilizados por la Revolución Verde. Socializamos el conocimiento rescatado, visibilizado, construido colectivamente. Explotamos el mito de que se tiene que esperar un técnico para resolver los problemas. Si hay otra familia campesina en la misma comunidad que tiene la solución, no es necesario esperar a un técnico con otro conocimiento exógeno, sea agroecológico o sea de la Revolución Verde. Generamos comunidades que encuentran sus propias soluciones a sus propios problemas a través de investigación, acción participativa en forma de campesino a campesino, y descolonizamos y transformamos el territorio de manera colectiva. Esto no solo en Centroamérica, no solo en Cuba, sino a través de la Vía Campesina Internacional, en NAP de Cuba, se ha construido un dispositivo internacional de IAP campesino a campesino, y ahí, ojo, con mucho protagonismo de las mujeres campesinas, porque aunque los fundadores de la metodología eran hombres, hoy día, en la gran mayoría de los casos, quien protagonizan los procesos son las mujeres campesinas y las mujeres cuadros de las organizaciones campesinas. Por ejemplo, a través de la Vía Campesina, este proceso de metodología pasó de Cuba para Mozambique, en la África, a 2 provincias de Mozambique, con grandes éxitos en la transformación de vidas y la transformación de territorios, procesos liderados por mujeres campesinas mozambicanas. Y también de Cuba a Brasil. Bueno, ya varios lugares en Brasil, pero tal vez de los primeros en Ceará, con el movimiento Sin Tierra en Brasil, en donde han sido maestras, mayormente mujeres de las escuelas del campo, en los asentamientos del MST, que son las facilitadoras de este proceso, las que levantan el inventario de prácticas, las que organizan los intercambios en las parcelas de las familias. Y entonces, en lugar de ser una investigadora o investigadora externa de la universidad, por ejemplo, o de una ONG, por ejemplo, son grupos de facilitación designados dentro del propio movimiento social para facilitar el proceso colectivo de investigación, acción participativa a nivel de asentamientos y territorios para transformar estos territorios y estas vidas. Y hoy día la metodología no solo a Mozambique, no solo a Brasil, no solo a Colombia, otros lugares de América Latina, sino también mediante el dispositivo de la Vía Campesina, esta gran investigación, acción participativa está llegando a Asia también. Bueno, aquí hay una nota histórica. Si empezó en los 60s en Guatemala esta metodología, y hay una imagen de uno de los abuelos, de los avós de esta metodología, fue invitado a través de la Vía Campesina a Cuba recientemente para que
un abuelo de campesino a campesino pudiera ver los frutos de su metodología en Cuba, donde los cubanos y cubanas son los nietos y nietas de campesino a campesino, porque los hijos fueron los centroamericanos y centroamericanas. Ahora nietos y nietas son cubanos y cubanas. Y ahora bisnietos y bisnietas son brasileiros, mozambicanos y mozambicanas y personas en Asia. Entonces, esto es para mí el caso emblemático de la investigación, acción participativa en cuanto a agroecología y movimientos sociales. Campesinas y campesinos a campesinas y campesinos como un proceso de IAP que atraviesa territorios, que atraviesa movimientos, que atraviesa generaciones y que atraviesa países y hasta continentes. Entonces, quería compartir eso para mostrar cómo el IAP en manos de los movimientos sociales se hace mucho más amplio, mucho más grande y con mucho más potencia transformadora. Voy a cerrar con la lema de la Vía Campesina y luego otro pequeño video. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, globalicemos el gran proceso de IAP y la agroecología campesina a través de los movimientos sociales del campo. Y ahora el último video y paso para que ustedes pueden participar si es que haya tiempo todavía. Un espacio de IAP en la Vía Campesina son las escuelas campesinas de agroecología, en donde los educandos y educandas realizan investigación, acción participativa, investigación colectiva para la transformación colectiva de la realidad, como campesino a campesino y otros procesos de IAP. Se hizo hace poco, en 2018, la primera reunión global de todas las escuelas campesinas de agroecología de la Vía Campesina, del cual salió una composición colectiva como una reflexión dentro de un proceso iterativo de IAP. ¿Quieres volar sin preocuparte por el pago? Con Quesky Pay es fácil. Compra tu vuelo hoy, divide tu pago en plazos y lo mejor, no necesitas... Para sentipensar la agroecología. Campesina, vamos con la vida, construyendo la agroecología, por el feminismo y la soberanía. Con la vida, por el feminismo y la dinastía, con el campo y la ciudadanía, con los argentinos sobre autonomía. Luchando por la tierra, amiga, sembrando semillas, desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria, para alimentar a los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra, la lucha urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra, la lucha urgente. Campesina, organizada vamos con la vía, estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía. Con la vía, frente al feminismo y la oligarquía, con el pago y la ciudad unida, perspectiva para la autonomía. Solo por nuestras unidas, sembrando semillas, desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria, para alimentar a los pueblos, soberanía alimentaria.
seguir avanzando, descampesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra, la luz de su gente. Seguir avanzando, descampesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra, la luz de su gente. Nos vemos. Muchas gracias. Corten. Luego eso no lo trae. Bueno, me dio un poco de tristeza ahora ver a la cara de Carlos Vicente de Green, que falleció recientemente, un gran aliado de la vía campesina en estas luchas. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias y no sé, Davis y Les, si hay tiempo para participación del público o ya si con los atrasos continúan, pero aquí me quedo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues este es justamente el profesor Peter Rosser, profesor que ha hecho mucha investigación sobre la investigación participativa. Y como podemos ver, la investigación participativa está ligada a los problemas sociales, está ligada a los problemas que vive la sociedad. A diferencia de otro tipo de investigación que puede resultar mucho más abstracta, acá se sigue esta idea que surge en la pedagogía crítica, de que el problema educativo no es diferente al problema político, no es diferente al problema de los derechos fundamentales, de los derechos sobre la tierra. Es así como surge la pedagogía crítica a finales del siglo XIX en América Latina y que va a estar siempre ligada con esta identidad latinoamericana, con esta identidad justamente de salvaguardar nuestros derechos, nuestras raíces y muy especialmente atender los problemas sociales. Ese es el origen de este tipo de investigación y dentro de la investigación participativa, una subrama, un tipo de investigación participativa es la investigación-acción. Entonces, a ver, ahí ya tenemos como una especie de panorama. La investigación cualitativa en lo general. Un tipo de investigación cualitativa es la investigación participativa. Y dentro de la investigación participativa, un tipo de investigación participativa es la investigación-acción. ¿Ok? De tal manera que la investigación-acción es cualitativa, pero también es participativa. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a parar en este punto para invitarles a hacer un ejercicio de tarea, un ejercicio en el que ustedes puedan hacer una reflexión sobre su contexto. Y entonces voy a pedirles que traten de identificar un problema, como diría en el primer video la profesora que participa, un primer dolor. Pensemos en un problema que surge en nuestro contexto. Y tratemos de describir el problema en un párrafo. Pero tratemos de describir el contexto en una cuartilla. A ver si se entiende. El problema es un párrafo porque debe ser algo muy concreto, muy específico. Pero el contexto requiere de más. En el contexto, recordemos que hablamos desde 3 escenarios. La comunidad, la escuela y el aula. Entonces vamos a comenzar un poquito a escribir. Primer párrafo, el problema. Una cuartilla, el contexto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende bien? El contexto. Una cuartilla, el contexto. Una cuartilla, el contexto y un párrafo, el problema.
Entonces vamos a llevarnos este ejercicio de tarea y la siguiente clase vamos a comenzar hablando más de la investigación-acción, desde luego, pero vamos a hablar también desde nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Que podamos elaborar un documento escrito, una reflexión propia de un problema real. Que en este seminario y en otro seminario posteriormente a la maestría podamos concluirlo en una investigación-acción. ¿Ok? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un gran placer saludarles esta mañana. Deseo que sigan disfrutando de este maravilloso sábado, este fin de semana. Que lo pasen muy bien y nos vemos en 8 días a la misma hora. Gracias, profe. No nos felicitó, no nos felicitó. Ah, claro, estoy olvidando lo más importante. Lo más importante de este curso del día de hoy. Claro, muchas felicidades. Yo sé que hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero debo decirle algo que yo creo. Leía una nota el día de ayer de que era un día que se festejaba, pero que en realidad tendríamos que festejarlo todo el tiempo. Todos los días, así es. Así es. Así que muchas felicidades. Pásenla muy bien y que no solo sea el día de hoy, que realmente todos los días sigamos valorando y revalorando el papel que hacen las mujeres en nuestra comunidad, en nuestra vida siempre. Muchísimas gracias. Sí, gracias, profe. Pase bonita día. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego. Bye, bye.